Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Misión Mundial. Como cada viernes estamos aquí, un viernes calurosito, con sabrosote. Y pues, oye, pues nos tenemos un gran invitado también aquí. Pues el único invitado que tenemos todo el tiempo, ¿verdad, Melchor? ¿Estamos acá? Perdón, Melchor. Pues, déjenme presentarles a Melchor Arellano, por favor. Melchor. Hola amigos, bienvenidos a su programa preferido, Misión Mundial. Ya me dijeron aquí que se hacía mucho calorcito, pero yo tengo un poco de frito, por eso seguimos usando nuestras ¿sí? Bufandas. Pero es una moda que vamos a imponer así muy especial en este programa de muy uso de napolitano, de bufanda, muy napolitano, el traje y todo lo demás. Gracias por estar, gracias por acompañarnos una vez más, gracias por permitirnos llegar a ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones, siempre serán bienvenidas y es lo que nos da una mayor posibilidad de estar más cerca de ustedes. Adelante, por favor. Así es. Sigan enviando sus comentarios a nuestro Facebook, a nuestro correo electrónico, aquí a ASTL, y todo el tiempo. No solamente serán bien recibidos, sino haremos eco de sus propuestas, de sus comentarios, de sus sugerencias sobre algunos temas a tratar. O incluso vengan también a comentar aquí ya directamente, que es lo que no hacen otras televisoras, ¿no? Claro. Pueden venir aquí también, con todo gusto los recibimos aquí, para que nos digan qué temas pueden ser, qué es lo que les agrada, y sobre todo, criticar, analizar. Esa perspectiva también está abierta hacia ustedes, cibernautas, cibertelevidentes, como yo les digo, y no son cibernautas, porque el cibernauta está como distraído, se mete por acá y allá. El cibertelevidente ya sabe, está escogiendo más o menos, sabe que hay contenidos en internet que no hay en la televisión abierta. Tuiteros, facebookeros. Así es. Hoy no puse el aviso que les acostumbro mandar por Facebook sobre el programa de hoy, pero aquí estamos y gracias por su preferencia. Bueno, Melchor, pues como decimos también son complacencias, y en este momento tú tenías un tema. A ver, ¿cuál es el tema que quieres que se presente en esta edición? No es la hora de las complacencias, es la hora de las pertinencias. ¿Por quién vota? No, creo que es un tema, creo que sería muy interesante hablar del segmento de la industria de cruceros a nivel nacional y a nivel mundial, por muchas razones, porque pareciera ser que la preocupación de la Secretaría de Turismo y el gobierno federal para promover a México en el mundo a la luz de todos los avatares que tenemos en estos momentos, deja de lado un segmento tan importante como el turismo de cruceros y todo lo que esto implica para las costas nacionales. Y llama más la atención todavía diría yo, porque curiosamente en el presupuesto federal de los 7.7 billones de pesos para ejercerlos en una mayor dotación y ampliación de la infraestructura actual, para los puertos se destinan solo 62 mil millones de pesos, pero casualmente de ese presupuesto se lo lleva a Veracruz con 50 mil millones de pesos, el resto 12 mil, ahí se lo andan repartiendo entre Lázaro Cárdenas, Manzanillo y probablemente Puerto Chiapas y algunas otras regiones del país. Sin embargo, para hablar de un segmento tan dinámico como esto, parece ser que no pasa absolutamente nada. Hace 10 años había México alcanzado, hace 10 años precisamente, vale la pena señalarlo, porque en el 2004 habíamos superado la marca de 6.2 millones de pasajeros por crucero. 6.2 millones, ¿qué, al año o qué? Al año. Ajá. Entonces Cozumel controlaba el 50% de la oferta nacional. En el 2005 impusimos récord, porque llegamos a 6.5 millones de pasajeros. ¿Qué pasó? A la vuelta de 10 años, pues que no hemos alcanzado ni siquiera la cifra de 6 millones. Es decir, retrocedimos una década. Sí. Pero curiosamente Cozumel, la paradisíaca isla de Cozumel, Quintana Roo, recuperó el liderazgo nacional y mundial con un 63% de la oferta nacional y con más de 3 millones de pasajeros. Cerró el año que acaba de terminar, para situarse nuevamente en el liderazgo como destino. Esto debe quedar claro, porque muchas veces me preguntan, o sea, estamos por encima de Miami. A ver,
Miami no solamente es destino, esencialmente es origen. La mayor parte de las líneas de cruceros de los grandes consorcios, Carnival Corporation, Royal Caribbean International, que tienen su sede allí precisamente, zarpan hacia todas las regiones turísticas del mundo. También hay cruceros, por supuesto, en el Pacífico Occidental, que salen de San Diego y Los Ángeles. Gracias a eso sobrevive Ensenada, y estarán de acuerdo conmigo el director de la API de Ensenada, de que si no fuera por los cruceros promocionales, pues Ensenada a lo mejor se habría secado. Es un destino precioso, bonito, pequeño, tranquilo y todo, pero no tiene aeropuerto. Este es un problema que a la vuelta de una década no se ha resuelto. Sigue siendo, en cierto modo, o en muchos modos, un destino que depende de los cruceros promocionales. Va a decir, ¿a qué se refiere esto? De acuerdo a la ley estadounidense, de acuerdo a la Jones Act, o sea, el acta de la Marina Mercante de los Estados Unidos, los cruceros o los barcos en tráficos internacional tienen que tocar puertos extranjeros. Entonces, en la ruta hacia Hawái, Alaska y todo lo demás, tienen que tocar un puerto de cabotaje, mexicano. En este caso es Ensenada el preferido. O sea, no necesariamente tiene que ser un puerto turístico. Bueno, tiene que ser un puerto turístico, pero son cruceros turísticos. En el tráfico mercantil, en el tráfico de carga y todo lo demás, pueden ser otro tipo de puertos. El cabotaje, como dices. Exacto, que además Ensenada presume ser un puerto de vocación múltiple, que yo les llamo chile con huevo, porque son pesquero, de carga, de cruceros y demás, característica que le han impuesto a Mazatlán también, y terminan por no ser ni Chucha ni Juana, cierta característica que también le han impuesto o le impusieron a Manzanillo. Entonces Manzanillo es chile con huevo porque es de carga, de contenedores, es de turístico cruceros también, ¿no? Y es turístico en términos de destino de sol y playa, muy por debajo de los estándares. Es más, en cruceros prácticamente. Yo quisiera preguntarte antes, como que no tenemos una clara idea de lo que es un crucero. Normalmente, bueno, todavía incluso a mí, yo sé un poquito más de transportación marítima, pero normalmente la mayor parte de nuestra población no está habituada a lo que es un transporte marítimo. Y bueno, ya de perdida los de carga, ahora menos sabe que hay transporte turístico o cruceros. Nosotros recordamos mucho esas viejas series de los 70 más o menos, el Crucero del Amor, ¿no? Y vemos cómo nos pinta un panorama de cómo se vive allí, qué es lo que un pasajero puede tener al contratar un servicio, cómo se puede conectar con otras personas también, porque hay diferentes, diferentes tipos de cruceros, ¿no? Claro. Algunos están muy sectorizados, para lunamieleros, por ejemplo, tú sabrás más de esto. Platicamos un poco más de esto. Que son los cruceros temáticos, de lo que se ha hablado de los cruceros temáticos. Antes, déjame decirte, con lo que iniciaste, que tienes razón, es una pregunta muy interesante además. Para empezar, somos un país sin vocación marítima. Es un país que se soslaya en la ignorancia perenne sobre el mar y sus recursos. Y la razón que se ha buscado en múltiples momentos y situaciones es que nuestra vocación nació a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, en los lagos de Texcoco, durante el sitio de Tenochtitlan por parte de Hernán Cortés. Mandó construir Cortés 13 bergantines para el sitio de Tenochtitlan, imagínense. Bueno, ¿de dónde nos viene pues la vocación marítima? ¿No? ¿Tan grande estaba? De los volcanes. Tan grande estaba el lago. Ahí recuerda además, no solamente era un lago importante, grande, y navegable, sino que además significaba muchísimas cosas más en términos ecológicos. Pero la población, además, recordaremos que se habla de que el imperio tenía 80 millones de habitantes. El imperio azteca. El imperio, y para el año de 1605 había 1.075.000 habitantes. Que, como ustedes sabrán, estimados amigos, aquellos que les gusta la historia, sobre todo de los avances en las legislaciones, fue cuando se preocupan los españoles porque las leyes de Indias, ¿no? Para proteger a los indígenas que desaparecían, no porque fueran buenos empresarios, con todo respeto, o que los quisieran, o que fueran grandes protectores. Esos eran los jesuitas y los franciscanos y demás.
sino porque se estaban quedando sin mano de obra. Había que protegerlos para que no desaparecieran, sino cómo lo iban a hacer. Bueno, pero ese no es el punto. Al final de cuentas sí hubo una sobreexplotación. Al final y una masacre. Tuvieron que traer esclavos, ¿no? Y una desaparición, exacto. Es el caso de Veracruz, el caso de Guerrero, y el caso de Guerrero en la Costa Chica, por ejemplo, hay una ciudad, Markelia, un pueblo Markelia, que es, hace cuenta que andas en Senegal o en Ruanda o en Etiopía o en cualquier país africano, ¿no? Sí. Pues una colonia completamente. Un tipo de gente, esos mexicanos, son negros mexicanos. Negros mexicanos. El caso de Veracruz, el caso de Tabasco, pues, y otros lugares donde se diseminaron. Pero volviendo al tema, en efecto, tenemos una ignorancia total y perenne en el medio marítimo. Para empezar, no sabemos de derecho de transporte marítimo. Mucho menos sabemos las diferencias que hay en el tráfico marítimo. La importancia estratégica que tiene para todos los países del mundo, especialmente con litorales. Imagínate, comentábamos contigo la otra vez, no sé si fue el último programa o fue mucho antes, que mientras países como Bolivia van a mantener una discusión en la Corte Internacional o en el derecho internacional para solicitar, para lograr el acceso al mar. Nosotros tenemos los litorales más importantes de América y uno de los más importantes del mundo. 2 mares. Y además bañados por 2 océanos. fachadas. Y no solamente 2 fachadas, sino que son los océanos más importantes del mundo. Y por si algo nos faltara, tenemos la alberca marítima más grande del mundo, que es la del Mar de Cortés. En fin. Pero nunca hemos aprendido a navegar. Decía yo la vez pasada que la Armada de México anda haciendo operaciones antinarcóticos, ¿no? Que tiene que andar allí, sus labores en el mar, pues no navega. Nuestra Marina de Guerra no navega, y nuestra Marina Mercante, pues no tenemos. Voy a empezar por ahí. No, se supone que anda patrullando, ¿no? Que no haya tráfico de drogas, porque, ¿no? Finalmente nunca, o dime tú, en este escenario que hemos vivido en los últimos 12 años, 10 años, 5 años, el que tú me quieras pintar, ¿cuántas veces has visto, cuántas veces hemos visto, así muy poquitas o casi nada, que la Marina de Guerra atrapó secuentemente varias embarcaciones con enervantes? O sea, bueno, en fin, algún día aprenderemos a navegar, a lo mejor entre 50 años tendremos esa cultura. Pero señalabas y preguntabas, bueno, a ver, una cosa es el tráfico marítimo mercantil, de carga, pasaje, en carga se dividen pues por el producto que transportan, en pesca por el producto que pescan, por eso sardineros, anchoveteros, atuneros, en fin, que está del desastre total la pesca en México. Tenemos un consumo bajísimo, que no tiene nada que ver con la media mundial, estamos por debajo de la media mundial, en fin. Y en el caso de los barcos, quimiqueros, gaseros, petroleros, graneleros, portacontenedores, carga general, en fin. El tráfico de altura, que es el tráfico internacional, que es el tráfico de comercio exterior, y según la propia ONU, la UNTAD, reconocen que más del 91% del comercio mundial se realiza a través del buque. Nosotros fuera del espacio con Estados Unidos, nuestro comercio exterior es 100% con barcos de bandera extranjera, porque no tenemos barcos mexicanos que transporten en el plano internacional. Y en el plano interno, el cabotaje se reduce a 3-4 embarcaciones en malas condiciones, salvo el caso de Baja Ferris, con los 2 transbordadores que operan en el Mar de Cortés, el California Star, antes el Chihuahua Star, que ya lo sacaron de la región por la competencia desleal, por la falta de pertinencia en la aplicación de la ley de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que creo, y sin ningún respeto, que sigue siendo la instancia más ignorante del sector, cuando debiera ser la instancia, es la instancia, primero, la autoridad normativa, la autoridad de la materia, es una supersecretaría. Pero es lastimoso escuchar a su titular, Gerardo Ruiz Esparza, hablando de que van a revivir al muerto de Veracruz, como decía hace ratito, cuando todos sabemos, todos aquellos que nos dedicamos al intermodalismo, a las cadenas intermodales, al comercio exterior, a los corredores intermodales, al derecho y transporte marítimo, que Veracruz, con todo respeto, ya no tiene futuro en términos de ampliación y convertirse en un puerto de
de gran escala. Es un puerto vedado al desarrollo futuro, una y otra vez tenemos que insistir. Pero bueno, ahí se van a destinar la mayor parte del presupuesto portuario. En cambio, puertos como Lázaro Cárdenas. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál sugerirías, por ejemplo? Lázaro Cárdenas es coincidimos, europeos, japoneses o asiáticos, chinos, rusos, latinoamericanos, coincidimos que el puerto capaz de convertirse en un Centro Internacional de Concentración, Consolidación, Distribución de Mercancías, o SIC, hub, es Lázaro Cárdenas. Por su amplitud, por su profundidad, es el puerto con la mayor profundidad, o mejor dotado en ese sentido de América, por lo menos del Pacífico. El que le compite o le había competido era Oakland, California, Estados Unidos, pero con la diferencia de que Oakland es un puerto saturado. Entonces, todas las posibilidades del mundo para Lázaro Cárdenas. Debo decirles a ustedes que platicando muchas veces con varios capitanes mercantes, no de guerra, me decían, no, cuando yo ingreso a Lázaro Cárdenas, a la Dársena, cuando entro al canal de navegación, sí, entro a mis anchas, me siento libre, cómodo. Cuando a Veracruz, para empezar, ya no entras. ¿Por qué? Porque el canal de navegación no permite barcos superiores a 4,000 contenedores a bordo. Una cuarta generación es lo máximo metido a fuerza que ingresa al puerto. La Dársena decía Boga del puerto, perdón, pero da hasta risa. Solamente imaginarse que un quinta generación, ya hablamos de octava generación, barcos de octava generación, sí, 8,000 contenedores a bordo, eso ni siquiera se acerca. Imagínate facilitar un flujo de embarcaciones en ese canal de navegación con poca profundidad, demasiado angosto, y la Dársena tan pequeña, pues no puedes hacer nada. Y además Veracruz siempre ha tenido el problema de los bajos. La mayoría de los barcos fondea o tiene muchos problemas y fondean fuera del puerto. Se han cometido estupideces como el de Puerto Chiapas, donde el niño Caguengue, en lugar de andarse preocupando por armar otra telenovela y gastarse todos los recursos públicos para promoverse como próximo candidato a la presidencia, debería el señor aprender algo de puertos. Han promovido a Puerto Chiapas, es un elefante blanco. Entonces ya se demostró que por ahí es donde entra la política, por las telenovelas. Pues sí, finalmente, estimados amigos, creo, a veces vale bromear un poquito, pero sí, efectivamente, yo creo que él veía telenovelas y le gustó alguna actricilla de telenovela, y pues ya es su esposa, ¿no? O va a ser. Bueno, ya hablando de arreglos televisivos, bueno, creo que hay varios de alto nivel, en fin. Y ahora regresando a la parte turística, tienes razón, Gerardo, dice, bueno, porque una sociedad como la mexicana, que siendo marítima, no es marítima para empezar, y luego, ¿por qué la incultura tan grande? El turismo de cruceros, señalaste algo que es fantástico además. El crucero del amor, señores, amigos, amigas, todos los queridos televidentes que nos ven, nació en México. ¿Sabían ustedes? Y lo fundó Transportación Marítima Mexicana. Digo, más allá de las diferencias que puedo yo tener o no con TMM, los padres fundadores de la naviera, que ha sido eran los más prominentes de América Latina. Don Paco López Barredo, sí, que me quito el sombrero para nombrarlo. A don Paco Rojas, fundador de la naviera. Toda esa gente que hizo un verdadero trabajo excepcional con la idea siempre de crear tráficos internacionales e impulsar una marina mercante. Pero el crucero del amor es un producto mexicano. ¿Cómo es posible? Bueno, hay muchas cosas que dicen, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. Princess Cruises, que es la línea de cruceros británica, que ya no es británica porque se la vendió a Carnival Corporation. Debo decir a ustedes, es importante que lo haga, que hay 3 jugadores internacionales que han concentrado el mercado en su gran parte, porque Walt Disney ya tiene también su línea de cruceros. Claro, ya tiene su línea de cruceros y está en ampliación, expandirse a todos los va para allá. sectores. Entonces Carnival Corporation, con el control del más del 40% del mercado, que compró Holland America Line, Air Tours, que es la empresa turística europea más fuerte, y finalmente se quedó tiene varias más, con Princess, que se caracteriza por ser navíos de lujo, de super lujo, todo el turismo, todos los barcos, todos los cruceros son de lujo, eso es, son hoteles flotantes de
de altas especificaciones de gran turismo, pero Princess Cruises se había distinguido por ser cruceros de alto rango, de lo más lujoso y todo lo demás. Finalmente terminó comprándolo Carnival Corporation, una guerra fraternal con Royal Caribbean International terrible. Finalmente la guerra la ganó Carnival y Royal Caribbean se tuvo que quedar con la compensación de $50 millones que se había puesto como penalidad en caso de que alguien se echara para atrás, porque finalmente Carnival ofreció una oferta mucho más alta. Esto llevó a todo un juicio que ya habrá la oportunidad de comentarlo, porque no procedió según la ley estadounidense, que porque no eran antimonopolios, porque el turismo de crucero no es un segmento tan fuerte a nivel global, y por tanto lo que pasa es que eran dos empresas estadounidenses finalmente. El tercer gran jugador es Star Cruises, es asiática, y se compraron a Norwegian Cruise Line. Sí, ellos se quedaron con. Entonces son los tres grandes jugadores que controlan el mercado, pero ahí viene Disney Cruises. ¿Disney Cruises se llama? Sí, o sea, Walt Disney no solamente películas. Que se me hace muy lógico, ¿no? Porque también hay destinos que tienen esa como finalidad del entretenimiento que ellos han creado. Claro, también, claro, ¿no? y además San Francisco, ¿qué será? San Diego, ¿quién más? Sí, mira, y en general los cruceros se han vuelto tan diversificados que hay cruceros familiares, cruceros temáticos, es decir, el tema que vamos a tratar, un crucero de música mexicana, por ejemplo, de un crucero de comida mexicana, el crucero familiar, niños, como dices, bueno, Disney, yo soy el jefe de la diversión para chicos y demás. Entonces se ha diversificado, aún dentro del propio segmento, no nada más cruceros, y tengo una idea, no, son embarcaciones preciosas de 6 pisos, son sexta generación, se ven imágenes impresionantes, son de Cozumel, que es el primer destino de cruceros del mundo, lo acaba de recuperar la paradisíaca isla, con un impresionante cierre que yo me sorprendo, pensé que ya no iba a recuperar esa supremacía que mantenía. Más de 3 millones de pasajeros solitita, más del 60% u oferta nacional. Entonces, si tenemos todas esas cosas y te vuelves a preguntar, ¿por qué Chihuahuas, ¿sí? Teniendo el primer destino y teniendo tanta variedad de destinos, es tan olvidado el segmento? ¿Saben ustedes a cuánto asciende ese pastelote? A más de 250 mil millones de dólares. Y si ustedes me preguntaran, haciendo un comparativo para entrenar al estúpido de Penchina, por ejemplo, y decirle, mira, con algo que deteriora menos, destruye menos, contamina menos, tendríamos recursos mayores que los que pretendidamente se van a obtener con el petróleo, con la reforma energética, con donde dejaron de lado la ley de navegación y comercio marítimo, todo lo que tenga que ver con comercio marítimo, transporte marítimo. ¡Oda la ignorancia! ¡Oda la ignorancia! Es terrible decir esto, pero qué vergüenza, no tenemos vergüenza. Bueno, pues vamos a un corte, Melchor, y pues en un momento nos platicas más sobre esto. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman,
proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola amigos, estamos de regreso aquí en su programa Misión Mundial. Estamos hablando de un fascinante y palpitante tema que es la industria de cruceros a nivel nacional y a nivel mundial. Y nos quedamos en una exclamación decepcionante de que cómo es posible que siendo un país no solamente marítimo, sino teniendo 396 playas, un verdadero privilegio a nivel global, a nivel mundial, no tengamos la infraestructura, la capacidad en tierra para recibir un segmento que ha crecido exponencialmente en nuestro país, como es la industria de cruceros. Estábamos diciendo que en el caso de la reforma energética, que además, por si ustedes no lo saben, el que más fuga dólares es Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque todas las exportaciones de petróleo, de hidrocarburo y sus derivados se hacen con barcos de bandera extranjera, ni más ni menos. Es decir, sí, de los 30,000 millones de dólares cuando menos que se fugan anualmente, esto es primera plana en todos los periódicos, que se fugan anualmente por concepto de pago de fletes, uso de contenedores, servicios portuarios y varias más, como de hecho, aquí mismo creo que una vez trajimos a Mario Navarro, que es un experto en seguro marítimo, y confirmábamos o afirmábamos que no hay una sola empresa que no se reasegure en el extranjero, pero ni siquiera se reaseguran aquí, y que las mismas aseguradoras hasta hace apenas unos años empezaron a tener departamento marítimo y tratar de meterse al mercado. Apenas. Pues que hemos sido un desastre durante los años de los años. Por eso cuando tú escuchas que con la reforma energética vamos a tener tanto dinero, primero deberíamos evitar los 30,000 millones de dólares anuales, señores. Ya desde ahí yo no creo que los ingresos petroleros vayan a superar los 30,000 millones de dólares, pero sí van a contaminar terriblemente mares, océanos y suelo. Porque eso del fracking, que además no le han explicado a la población nunca, ni le van a explicar, porque estaría en contra, que es un deterioro que van a causar en el suelo mexicano, en medio marítimo. El asunto es inevitable, y sobre todo porque se va a explorar y a producir en mantos que encuentres a profundidades impresionantes. Y además, como dijimos aquí, se viene un conflicto con Estados Unidos impresionante, con Cuba, que hasta la amistad a lo mejor andamos perdiendo por ahí con los cubanos, que espero que no, porque eso es una realidad. El derecho internacional es muy claro en cuanto a la división de los límites marítimos. Bueno, regresémonos a los cruceros, que es además un tema atrayente, fascinante, de historia, de amores, por ejemplo, dijiste tú que algunos cruceros destinan el servicio para lulamieleros, escapes románticos en los puertos. Los puertos mexicanos tienen para todos los destinos turísticos, puertos destinos turísticos. Sí, pero ¿qué ha pasado, Gerardo? ¿Qué ha pasado con Cabo San Lucas? Yo mencioné el caso de Ensenada. He comentado con ellos allá, con el director de la API, con la propia secretaría. Pero bueno, Ensenada va a seguir sobreviviendo en el mismo contexto toda la vida y nunca va a pasar de ahí. Es difícil, a veces tiene altas, a veces tiene bajas, pero siempre va a depender de los cruceros de promoción. Pero el caso de Cabo San Lucas era diferente. Hubo un momento en que empezó a crecer y ahora se vino drásticamente a la baja y se ha convertido en uno de los destinos de menor recepción de cruceros del Pacífico mexicano, norte. ¿Por qué? A la fecha sigue sin muelle de cruceros. Imagínense ustedes, no tiene muelle de cruceros, no tiene infraestructura de diseminación rápida en tierra, no tiene los paquetes turísticos que habría que ofrecerles a los turistas en tierra,
Pero yo creo que hasta un niño de 3 años diría, bueno, es que es lógico. Si tú no tienes un muelle de cruceros que ordene el desembarco y fondeas, pues la gente no quiere bajar del crucero. No, pues se va a quedar La ahí, maniobra ¿no? de tenders, que es sumamente molesta. Que no sé, Melchor, pero yo creo que también pasa mucho con los hoteles en las playas, ¿no? Son tan cómodos que ya nadie quiere salir a la playa, ¿no? Exactamente. ¿Es más o menos eso? Yo creo que con una gran diferencia, porque el crucerista, el viajero por crucero, tiene razón en cuanto a la estructura en sí, o sea, lo del crucero como tal y del hotel cuando estás ahí que no te quieres salir. Está fondeando, ¿no? Pero desde que tú tomas un crucero vas con la idea de conocer varios países. Exacto. Es diferente a los hoteles. Sí. Por tanto, tú llegas y dices, no, si tomo la ruta del Pacífico Mexicano Norte, que así deberíamos de dividirla, el Pacífico Mexicano Sur, es que voy a visitar Ensenada, Cabo San Lucas, probablemente La Paz, que es muy difícil porque no tiene la capacidad para recibir embarcaciones mayores, Mazatlán, y así me voy. Entonces, en una misma travesía puedo conocer varios destinos. Okay. Pero adentro Sí. tengo spa, tengo juegos y casinos, tengo espectáculos, tengo cine, tengo baile, Alberca. tengo discoteca, tengo alberca, tengo todos los servicios de un hotel de gran turismo. Discoteca. Todo, bar, discoteca, restaurantes, variedad, con la diferencia de que vas en un ambiente relajado y seguro, tienes contacto con la naturaleza, con el medio marítimo y natural, puedes prácticas de buceo, simplemente el hecho de navegar. Luego desembarcas, pero da la casualidad de que si tú no tienes la infraestructura, la promoción, la capacidad de diseminación en tierra, ¿a dónde se van los recursos? ¿Por qué? Acabo yo de señalar en el primer segmento que el mercado tiene un promedio, dólares más, dólares menos, de 250 mil millones de dólares. ¿Por qué México a esas alturas anda recibiendo por año de 800 a 1000 millones de dólares en derrama por cruceros? ¿Por qué? Pues porque, primero, tenemos cero promoción. La promoción que hacen las APIs, y ustedes estarán de acuerdo, estimados amigos, directores de las API Mazatlán y todas las APIs turísticas, estarán de acuerdo conmigo, que ustedes van a las reuniones de la FCCA o Florida Caribbean Cruise Association a promover el destino, pero arribos, para pago de derechos, para que dejen lana al erario. No les importa mucho, les importa poco la parte de la diversión como tal. O sea, ustedes van a decir, llegan a Puerto Vallarta, ya tenemos una segunda terminal para cruceros de gran calado, los baños, además que eso ya ni se dice, se da por hecho, baños limpios, ordenados, desembarco correcto, buena infraestructura, pésima ampliación porque el bulevar sigue en el mismo lugar. Entonces se satura, si ya de por sí tienes problemas de saturación en tierra para los propios habitantes del destino, ¿cómo le haces para diseminarlo? Bueno, ya tienes la infraestructura para la recepción correcta. Ahora, ¿qué pasa en la diseminación? ¿Cómo los distribuyes? ¿Qué paquete les ofreces? ¿Quién se para enfrente del crucero antes de que arriba del puerto y dice, señores, tenemos 40 paquetes, ¿cuál quiere? Y eso no ha cambiado. Huatulco, sí, tiene la certificación, las bahías de Huatulco como un destino integral, turísticamente hablando, pero resulta que el mismo aeropuerto, el mismo tramo, o sea, un aeropuerto sin conexiones, un aeropuerto pequeño, un aeropuerto sin capacidad real, el mismo tramo carretero para llegar a bahías de Huatulco, cuando debe haber una carretera de 8 carriles, un tramo del aeropuerto a las playas de 8 carriles, un flujo rápido. ¿A dónde quieres ir? No, pues yo quiero ir a visitar la Universidad del Mar. No, pues yo me quiero ir a Puerto Angelito. No, pues yo me quiero ir a Cipolite. No, pues yo me quiero ir a Puerto Escondido. No, pues yo me quiero ir a Mazunte. No, pues yo me quiero ir al centro de Huatulco. No, pues yo me quiero ir a la selva. ¿A dónde van si no hay eso? Y eso es lo que deja dinero. Eso es lo que deja, derrama empleos. Que la gente, no solamente vendedores de artesanías mexicanas, amiguitos, porque el problema, no sé si ustedes sepan, ¿cómo es posible que la playera de Mickey Mouse se venda en Ensenada, en Cabo San Lucas? Eso no, hay que venderlo mexicano. Entonces, integrar en corredores especiales. Cabo San Lucas hizo un esfuerzo en ese sentido, no sé cómo le haya ido, habría que
que comentarlo. Creo que se nos acabó el tiempo. Es un tema verdaderamente excepcional. Pero también, bueno, se trata de vender lo mexicano, pero no nada más los sombreros, ¿no? Claro, no nada más ni chinas poblanas, ni los vestidos, esos atuendos, nada más. Ya hay que darle una superación a eso, a ese concepto, ¿no? Claro, ya, no, tienes toda la razón. Fíjate que acabas de poner el dedo en la llaga. Ese es el otro problema que tenemos. Creemos que recibiendo a los cruceristas con mariachis y vestidos de chinas poblanas, pero Dios, ya nos tienen estigmatizados como tales. México es mucho más allá de eso. La cultura mexicana va más allá. Y es la comida, es la cultura cinegética, es la montaña, son los parajes, es el desierto precioso que hay en Baja California Sur, único en el mundo, donde desierto, mar, combinación única, preciosa. Museos. Por Dios, la Ciudad de México, lo digo con todas las letras, es el centro cultural de América Latina. Y si tantito me apuran, el de Iberoamérica, y ojalá sea el del mundo. Pero por lo pronto, museos, ruinas prehispánicas, eso es diferente. Guías que hablen 3 idiomas, 2 idiomas cuando menos, pero mínimo 3. No, y de hecho hasta me estaban comentando, por ejemplo, que en la capacidad de recepción turística no está orientada, por ejemplo, hacia los gustos asiáticos. O sea, en lugar de ofrecer café a los chinos, hay que ofrecerles té. Ajá, o sea, claro. Armar una infraestructura turística que se especialice en el turismo asiático. Porque sí está bien. Si no vienen, se quedan en Estados Unidos. La mayor parte se quedan en ellos ahí. No, y te voy a decir algo. El turismo chino, por ejemplo, está invadiendo el mundo. Sí. Entonces los chinos, ahora que tienen dinero, están saliendo al mundo. Exacto. Yo he sabido que hay como 900 millones de millonarios chinos que gastan más de $5,000 diarios. Bien, con que nos dejaran 500, bueno, el promedio son 160, bueno, a lo mejor $200 por pasajero, si exagero. Y tú te hablan 5,000, con que nos dejaran 500 de ahí para arriba. Pues, no, en serio. ¿Por qué? Porque la incultura es terrible. Si existe en otro muerto, ahora turísticamente hablando, existe en el muerto de Acapulco. Es un puerto, perdónenme con todo respeto. Eso te iba a comentar. Eso no les gusta ya a los cruceristas. Les gusta Zihuatanejo, un pueblito tranquilo, bonito, de pescadores. Pero al que se pueda llegar. Que se pueda llegar. Que tenga acceso. Y rápido, además. Ensenada es un puerto también. Porque luego piensan también que si es difícil acceder es porque entonces es un buen puerto, porque es como le llaman, de esos puertos que casi no va la gente. No, una cosa es la exclusividad. Sí, que en mi opinión muy personal, señor Ruiz Esparza, vamos a estudiar cruceros porque yo creo que les hace falta. El señor Guillermo Ruiz de Teresa debería, no solo la vida no es aeropuerto de la Ciudad de México, sino hay otras cosas más importantes, porque creo que es la única cultura por ahí que anda arrastrando. Y su equipo, especialmente su secretario particular, que deberían enseñarle relaciones públicas, deberían de analizar esa parte que está señalando. O sea, ir con las tendencias mundiales sobre las exigencias turísticas y mercantiles del mundo. O sea, ¿cómo le armo un paquete a un chino? Que no es lo mismo que armárselo a un holandés. Claro. ¿Cómo le armo paquete a los malayos, a los indonesios? Que no es lo mismo que armarles a los indios. Sí. Entonces, es toda una cultura. Pero además, Gerardo, para mí es la mejor oportunidad de presentar una reevaluación de nuestra historia, geografía. Sí. Si no somos mariachis nada más, con sombreros y nos vestimos de chinas poblanas, ¿sí? Y somos Mexican Curios, eso ya quedó hace siglos, o ya quedó en el pasado, enterrémoslo. México es otra cosa, mucho más allá de todas las desgracias que padecemos. Es un país hermoso, variado, precioso, que requiere gente preparada, con visión de futuro, que planea 25 y 50 años. ¿Cómo vamos a resolver algo que está llegando y está creciendo? Entonces andamos preocupados con otras cuestiones que van de salida. Los cruceros además organizan actividades anuales de limpieza de playas. Bueno, okay, sí tienen que preocuparse por el entorno, ¿no? Lo cual está muy bien. Están en ello. Sí. Claro. Ahora, ¿qué es lo que no ha hecho la ST, aparte de no terminar el proceso de desincorporación portuaria? Se quedaron con todas las APIs federales. No se supone que iba a haber un proceso total de desincorporación, estamos a la mitad.
del proceso, o bueno, al inicio del mismo, la ley de puertos se creó para ese proceso, pero la ley necesita varias modificaciones. ¿Qué pasa con el resto de los segmentos del turismo marítimo? ¿Qué pasa con el resto del transporte marítimo, del derecho marítimo? Que nos vengan aquí a decir que van a hacer un aeropuerto, que ya hablaremos de eso, que estéticamente cualquiera puede presentar algo parecido y que va a resolver las cosas. No va a resolver nada, va a resolver una necesidad de negocio del Grupo Atlacomulco, nada más. Pero en el caso de infraestructura para creación de corredores intermodales, estamos jugando a las escondidas. ¿Dónde están los cruces? ¿Dónde están las conexiones rápidas? El autotransporte es lo más débil y más obsoleto. No estamos, que nos digan que estamos bien en el transporte terrestre, perdón, las carreteras pavimentadas, y en términos de pavimentación de carreteras nos andan comparando con Panamá y Barbados, y nos superan. Digo, entonces, pero porque hay una población desconocedora también del asunto. Esa es gran parte del problema del pueblo mexicano, que sí, realmente tiene una ignorancia enorme, ¿no? Si de por sí no puede atender muchos problemas culturales o educativos, ahora imagínate ese tipo de cosas que son más específicas, como la vocación marítima, agraria, todo ese tipo de cosas, pues que debería ser muy amplio, debería ser un trabajo docente. Los niños deberían saber desde el kinder de la posición geográfica que tiene México, desde los recursos naturales, recursos marítimos, el mar y sus recursos, pero no que te pongan nada más en la geografía. Prácticas de campo. Mira, en el derecho marítimo, en la cátedra de derecho marítimo en la UNAM, hacíamos las prácticas de campo a Veracruz y Tampico. Se les daba la teoría en el aula y luego te ibas ahora vean al buque de carga general en operaciones, ahora vean cómo trabaja la aduana marítima, ahora vean cómo se organizan y operan los sindicatos, en fin, es curioso, que eso es lo que debemos de hacer. Y resulta que si por algo no nos distinguimos es porque no vinculamos teoría y práctica, nomás lo decimos, o nomás demagógicamente se usa la posición estratégica del país, pero además últimamente por ahí publicamos en una de las revistas donde publicamos, irónicamente la jerga, ¿no? De pronto hasta el señor Penchina, ¿no? Y otros más hablan de terminología marítima que desconocen, hablan de golpes de timón, hablan de medidas de gran calado, de viento, y no tienen la más viento en popa, la más penosa idea de lo que significa nada de eso. Entonces, por favor, México debemos de destacar también lo bueno. Ya te mencioné un palinuro, ¿no? También esta nación necesita un palinuro, ¿no? Pues sí, fíjate que ahorita que mencionas, Fernando del Paso es excepcional, que creo, no sé amigas si ya leyeron Palinuro de México, de Fernando del Paso, que es la van a pasar bello. Yo lo sacaste a colación porque por un lado describe lo que somos, el clásico formato que tenemos, pero de una manera muy simpática, pero por el otro lado efectivamente necesitamos un Palinuro. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de literatura universal, que también es una necesidad, es una maravilla en un país maravilloso, porque habla de la frontera que había que conquistar en ese entonces por el hombre, que era la marítima, ¿no? Sí, cómo cruzaba otro continente, en fin, y entonces teníamos más marina mercante, teníamos más cultura marítima. Sí, estoy seguro también de eso. Yo recuerdo en los 70, siendo muy niño, lo que decías de TMM. Pasaban los anuncios de TMM, maravilloso, se veía la bandera y para mí era un orgullo ver un barco de esos con la bandera mexicana, era como una nave espacial hacia la luna, una cosa así. Pero tiene razón, hoy ya no tenemos esto, ¿no? Hoy tenemos como una de las viñetas que algún día vamos a mostrar como donde aparece nuestro primer mandatario con la patria morena, México en venta, la patria vendida, la morena vendida. Creo que a eso es a lo que se están dedicando, sin conocer a esa morena vendida, a esa patria hecha pedazos, que vale mucho más que lo que está sucediendo. No es posible que Gastón Azcárraga se quedara sin castigo y nunca fue extraditado. En cambio, por cualquier sospecha de crimen, de narco y lo que sea, ahí van los mexicanos siendo entregados a los gringos. Los gringos les quitan toda la información que tienen estratégica,
los contactos y demás, y luego lo sueltan. Ahorita está el caso de FICREA. El señor están pidiendo la extradición de Estados Unidos. O sea, no se resuelven. Fíjate bien el caso de Francia. El atentado ocurrió y de inmediato estaban detenidos los que cometieron los delitos. Inmediatamente en Alemania igual. Aquí el caso de Ayotzinapa sigue dando vergüenza total. El caso de Tlatlaya, búsqueda perenne de cómo encubrir el papel del ejército. ¿Cómo es posible? Y que no seamos capaces de castigar a gente como el defraudador de FICREA. Y que la corrupción no solamente es pública, es también privada. Y terriblemente, lo peor, lo grave es que la corrupción pública abona o protege más a la corrupción privada. O sea, es en ese dilema de malos gobiernos, de poca transparencia y demás, estamos dejando de ir el verdadero valor cultural, educativo de un país como el nuestro. ¿Lo merece nuestro país? Por supuesto. Yo tengo que discutir todos los días y me da mucho gusto porque creo que siempre salimos ganando las discusiones con argentinos, uruguayos, bueno, hasta el polaco que tuvimos aquí estuvo de acuerdo en que la maravilla que es México, ¿no? Benjamín, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es ese país que presume al mundo toda esa belleza que tiene? Sigue teniendo el salario mínimo más bajo del mundo, sigue teniendo un diferencial salarial parecido al de la India o peor. Amigos, ellos más te siguen vendiendo ideas tan idiotas como el hecho de que nadie explica. Comentábamos durante el corte con Gerardo el caso de la destrucción todos los años o cada vez que se puede de Afganistán. ¿Cuál es el fondo de esa supuesta invasión? Primero es uno, primero es otro, luego es el otro, y de todas maneras, ¿a dónde va todo eso? No es otra cosa que el tratar de impedir el acceso de los chinos al Índico y de los rusos de la mano para comercializar directamente hacia África, Sudamérica, y entrar por el canal de Suez haciendo una pinza con una cadena intermodal terrestre que desemboque en el Báltico y controlen el comercio internacional en toda esa zona. Y para allá van, y lo van a lograr. Entonces ya lo lograría ahí. Son 3 países del BRIC que están ahí involucrados. Claro. ¿No? Es Rusia, China y la India. ¿Sí? No, sin mencionar que también Corea del Norte ya desde hace mucho tiempo también tiene una planeación que se llama el Triángulo del Oro, que precisamente entra dentro de esa infraestructura que están planeando, ¿no? Sí, ¿no? La cadena eurasiática. Exacto, es esa. Y te pones a pensar, todos están trabajando por eso. ¿Y aquí por qué estamos trabajando? Bueno, por ahí estaba leyendo yo una discusión del canal de Nicaragua. Y nuevamente, perdónenme, señores, tanto mexicanos como nicaragüenses y demás, esas vías, esas posibilidades están agotadas. Porque además mercantilmente resulta un absurdo. Si Panamá, después de la entrega que hicieron los gringos del canal, con todos los problemas que ha tenido con la ampliación, la construcción de una tercera esclusa, un juego de esclusas para permitir el paso de buques de mayor calado, no ha resuelto nada, ni va a resolver nada, porque como aquí demostramos, está agotado, ¿no? Sí, porque a la luz de la creación de los megacarriers, los grandes barcos, que ya navegan barcos de 8,000 contenedores a bordo, ya las vías terrestres no les son útiles. Como te decía, y es mi percepción y es una de mis conclusiones a futuro, vamos a ver, ya lo veremos, transferencias buque en el mar, en alta mar, es decir, un barco que lleve, que agote su travesía en el mero centro del Atlántico, porque le sale más barato seguir su travesía que un barco que distribuye en tráficos todo Sudamérica, todo el Atlántico Sudamérica. Vamos a ver cosas excepcionales. La pregunta, ¿y México dónde se va a insertar? Si no tiene barcos en cabotaje, en altura, y una concentración con Estados Unidos del 87% del comercio exterior. Miren ustedes, con Porfirio Díaz llegó al 85%. Ya superamos al porfiriato. Hace 3 décadas México intercambiaba con Europa, pero apenas un 12%, con Japón un 6%, y hasta 7% igual. Ahora, con Europa no llegamos ni al 6%, y con Japón ni
1 o 2% o menos. Es más importante Taiwán, creo que es el tercer socio. Sí. Es más importante Corea del Sur, China, que los mismos japoneses. ¿Dónde quedó la diversificación? América Latina llevamos como 50 años, digo yo por la consulta ahí, no tengo tanto sueño. Por la consulta, o porque están ahí escrito, están las estadísticas, nunca hemos pasado del 3%. Entonces es una alegoría nada más decir que América Latina nos importaba como liderazgo en la región. Y ahora lo peor del caso, ¿sabes qué? Es que nos asumimos, yo no estoy de acuerdo, pero ahora nos asumimos el segundo país de América Latina. Es decir, el país económicamente más fuerte es Brasil y luego seguimos nosotros. O sea, ya hasta empezamos a aceptar que somos segundones, ¿no? cuando siempre asumimos que éramos los primeros. Y como te digo, también el mismo Brasil, también ellos desconfían de que ellos sean los primeros. Pero es más fácil asumirse como el primero. Comentarlo después, ¿no? Que sí, eso sería muy interesante. Nos regresamos a la industria de cruceros. Creo que es un segmento, y me van a decir, y tendrían razón, oye, pero todos los, a falta de un trabajo de México, lo deciden las líneas de cruceros, obvio. Y esa debe ser la obligación del gobierno mexicano, sentarse con las líneas de cruceros, sentarse con los grandes ejecutivos y decirle, dame la oportunidad de planear contigo los itinerarios a México. Yo te puedo incluir varias ofertas, no sé de nada de eso. Entonces, y después se quejan porque los itinerarios los establecen ellos y las rutas. Sí. Pues es un mercado. Además el mercado de México no creció por obra y gracia del trabajo de México. Ni siquiera, nos cayeron del cielo como nos cae todo. Y antes de que se me olvide, porque esto es bien importante, Cozumel es una maravilla, es un centro espectacular y debe de quedarse como un destino exclusivo, no más de lo que quizá recibe en estos momentos, y con la infraestructura que tiene. ¿Por qué? Porque la isla tiene limitaciones normales, naturales de una isla. Porque al rato vamos a saturar al destino, lo vamos a destruir y entonces ni Cozumel ni nada. Y lo he dicho y lo sostengo. El paraíso de cruceros se juega en la Riviera Maya. Y en el caso del Pacífico, que nunca entendieron, creo que en un estudio que entregamos, te consta, Gerardo, estabas en el Canal 11 y ahí comentamos. Y eres consultor además también. El trabajo que se realizó y que nos preocupamos por definir las regiones marítimas. Así es. Correctamente. Sí he escuchado que la ST a veces dice Pacífico Mexicano Norte, Pacífico Mexicano Sur, para poder determinar las regiones que requieren estrategias diferenciadas por regiones y puertos, señores. Es elemental, pero no se hace. ¿Qué infraestructura requerimos para el Pacífico Mexicano Norte, para el Pacífico Mexicano Sur? ¿Qué tipo de segmentos vamos a promover? ¿Qué tipos de tarifas vamos a aplicar? ¿Habrá habido alguna personaje, funcionario, que hablaba de tarifas únicas o integradas? No se puede. Ya lo hemos comentado y lo hemos puesto por escrito y lo hemos entregado en estudios. No vas a cobrar lo mismo en Topolobampo que en Mazatlán o en Guaymas. Tienen que ser tarifas diferenciadas por regiones y puertos según la infraestructura. Mazatlán vale más, Puerto Vallarta vale más, que Zihuatanejo vale menos. Como destino es una preciosidad y lo prefieren los cruceros, pero no tiene infraestructura, no tiene muelle. Y así nos vamos yendo. En el Caribe es Quintana Roo, con todo respeto, y Caribe mexicano, porque no dicen el Caribe, no, entonces dominamos el Caribe occidental y oriental, eso es Cuba, Puerto Rico, Islas Caimán, Barbados y demás. No se llama el Caribe mexicano, es Quintana Roo al final de cuentas. Porque la puntada esa de crear progreso, Yucatán, y además hablar de que es un destino de cruceros, sigue siendo una puntada. Pues el verdadero destino es Mérida. Vamos despidiendo el programa, Melchor. Bueno, yo sé pues que vamos despidiendo el programa. Es muy interesante. Y nada más quisiera puntualizar últimos. ¿Habrá alguna vez algún tipo de crucero aéreo? Es decir, utilizando aeropuertos, ¿no? Pues, por ejemplo, Ámsterdam, Berlín, París, todo eso, que desciendan una noche allí, más o menos como es el esquema del crucero. ¿Te acuerdas que lo publiqué en Valor Corporativo, me parece, ¿no? Y creo que en la revista Siempre también,
Y decía yo que cuando empecé a hablar del buque avión me dijeron que ya había perdido la razón. El buque avión. Entonces, Melchor ya ahora sí, por tanto estar metido en estudios o cuestiones marítimas, ya perdió la brújula. Bueno, señores, el WIC, Winning Ground Craft, es una realidad. Y se está fabricando con 80 pasajeros o unidades para 80 plazas. Es un barco que se convierte en avión y avión en barco. Cuando apareció la versión A380 o el crucero del aire, ya se le llama así también. bueno, así le llamo yo, Ajá. pero bueno, vamos, la versión A380 de Airbus, Sí. que es un avión que tú has escrito inclusive sobre eso, Sí. que lleva alberca, spa, casino, que tiene capacidad para 550 pasajeros, baratos, o sea, es una maravilla. Y te puedes acostar plenamente. Y eso es para responder tu pregunta. Si esto ha sido capaz, posible, el Winning Ground Craft WIC y el SWAT, no hemos hablado del SWAT, ¿por qué no sería posible que la versión A380 se amplíe al crucero del aire, como le llamo yo? O sea, lo que tú me estás preguntando a lo mejor es otra ilusión, pero no creo que Airbus no esté pensando en algo así. Yo creo que sí. Creo que vamos a ver esa realidad en los próximos años del crucero del aire. Sí, que tú salgas de Hamburgo o de Frankfurt, te vayas a Moscú, de Moscú a Nueva Delhi, y bueno, ahora sí, pero en el aire. Concluyo, el derecho aéreo, la terminología aérea es hija del derecho marítimo. Así es. Perdón que lo haya gritado. Mientras no sepamos derecho marítimo, transporte marítimo, puertos, estamos cojos en todo lo demás. Creo que es una oportunidad para rediscutir esta temática, esta problemática, el país que queremos ser. Todavía no decidimos qué queremos ser. Eso del petróleo, señores, cada día está más demostrado que la mayor contaminación en el mundo la generan los combustibles fósiles, el petróleo. O sea, y que si se está produciendo y si se quiere sacar a mansalva es porque las grandes compañías petroleras, dueñas de los hidrocarburos, países como Estados Unidos y demás, que ya no quieren acabarse el negocio. Y mientras no se acabe el petróleo, no vamos a ver verdaderamente la aplicación de tecnologías no contaminantes. Así es. A mí me sorprendió, no sé si tú escuchaste la declaración de Juan José Guerra But. Digo, ya lo habíamos criticado en el medio marítimo, ya lo habíamos criticado por lo de Sonora, pero ahora declaró que el aeropuerto proyectado, la Ciudad de México, va a ser amable con el ambiente. Digo, que lo declare un ciudadano común y corriente que no sabe, está bien, pero el titular de Semarnat diciendo semejante pentontada, o sea, señora, a usted no le corresponde declarar eso. Póngase a investigar y póngase a trabajar. Verdaderamente tenemos un problema de deterioro del medio muy grave con para andar declarando tonterías. Ya para eso están los justificadores de esa obra, que en la opinión muy personal es una obra estética, pero no es una obra deseable, preferible y viable en términos de transporte integrado. Muy bien, Mecho. Bueno, pues vámonos entonces, porque tenemos que retomar ese tema, ¿eh? Lo retomamos, bueno, con mucho entonces, gusto. Por favor, bueno, tú, pues, despídanos, por favor, está esperando. Bueno, amigas, amigos, nos vamos. Tengan un excelente fin de semana, bonito viernes, con calorcito, con frito, pero bueno, rico al fin y al cabo. ¿Ya te calentaste? Ya, después de los rebotadores, pues ya no quedó otra, estamos ya con mucho calor. Pero disfruten su fin de semana, envíenos sus comentarios, envíenos sus propuestas, envíenos sus sugerencias de la temática que quieran que abordamos. Gracias, Gerardo. Gracias, Mecho. Esperamos Y pues, seguir trabajando. Quédense con nosotros aquí en Aztele, Emprender con Valores. Todavía sigue la Terapia TV con Claro. Mari Carmen Sandoval. No se vayan. Esto es Territorio Libre Virtual. Y me despido a nombre tuyo también. Como siempre lo hacemos, salve audiencia.